Buenos días, soy el doctor José Andrés Flores, residente de segundo año de geriatría, y el día de hoy voy a presentar la sesión magistral Más allá de las úlceras, prevención y cuidado de las lesiones relacionadas con la dependencia. Antes de comenzar, quiero agradecer a mis asesores, la doctora Alejandra Zelaya, residente de cuarto año de geriatría, y el doctor Rogelio Moctezuma, médico externo de geriatría, por su apoyo en la realización de esta sesión. Este es el contenido que vamos a cubrir a lo largo de esta sesión. Comenzaremos hablando sobre la piel, sus generalidades y qué cambios están asociados al envejecimiento. Posteriormente abordaremos de lleno el tema central de la sesión, las lesiones relacionadas con la dependencia, cuál es el marco conceptual actual y las definiciones de términos. Vamos a hablar de medidas preventivas para su desarrollo, qué estrategias podemos implementar nosotros como médicos y como equipo de salud para prevenir que se desarrollen estas lesiones. Y posteriormente hablaremos de generalidades en el manejo. Una vez que estas lesiones ya se desarrollaron, ¿qué podemos hacer para tratarlas y hacer que estas lesiones puedan curar? Para finalizar, hablaremos de las lesiones relacionadas a la dependencia en el contexto de pacientes al final de la vida y cómo se debe de adecuar el esfuerzo terapéutico en esta población. Y cerraremos con algunos mensajes finales y conclusiones. Comenzando hablando de la piel, pues la estructura de la piel desde el exterior al interior va a estar compuesta por tres capas de tejido: la epidermis, la capa más externa, la dermis y la hipodermis. Este es un corte histológico donde podemos observar las tres capas en la parte superior de la epidermis, seguida de la dermis y la hipodermis. La epidermis va a ser la capa más externa de la piel, va a estar constituida principalmente por un epitelio plano estratificado queratinizado, y la epidermis va a cubrir la superficie corporal total de manera completa. También hay otras células dentro de la epidermis, como los melanocitos, las células de Merkel y las células de Langerhans, que estas tienen funciones para protección de la luz ultravioleta, funciones sensitivas y funciones inmunitarias. Aquí podemos ver más a profundidad el corte histológico, donde podemos ver el epitelio plano estratificado con la queratina en la parte superficial. El grosor de esta capa va a depender de la localización anatómica donde nos encontremos. Entonces, regiones con piel más delgada, por ejemplo, la cara, las orejas, van a estar en mayor riesgo de generar lesiones. La dermis es la capa intermedia. Esta va a estar formada principalmente por tejido conectivo de tipo fibroelástico con fibras de colágeno y de elastina. Y esta va a ser la capa de la piel que va a nutrir también la epidermis. Aquí vamos a encontrar vasos sanguíneos y linfáticos, glándulas cutáneas y folículos pilosos. El grosor de esta capa también va a estar determinada por la localización anatómica. Y algo muy relevante, pues, es esto que contiene los vasos sanguíneos y linfáticos que van a perfundir la epidermis. Y finalmente tenemos la hipodermis. Anatómicamente no se considera parte de la piel como tal, se le denomina tejido subcutáneo. Esta va a ser la capa más profunda, es una continuación directa de la dermis, no tiene un límite bien definido entre la dermis y la hipodermis, y va a estar formada principalmente por tejido adiposo. Aquí tenemos un corte histológico donde podemos ver la hipodermis, y de igual forma su grosor va a ser variable dependiendo tanto de la localización anatómica como del contenido de grasa que tenga la persona. Y bueno, ¿qué funciones tiene la piel? A pesar de que pareciera a lo mejor un órgano muy sencillo al cual le ponemos poca atención de manera rutinaria, la piel tiene una variedad de funciones. Tiene funciones de protección, es una barrera física, química, mecánica y biológica. También tiene funciones de comunicación, nos permite percibir estímulos externos y también exteriorizar nuestras emociones. Tiene funciones en la hemostasis, controlando la temperatura, líquidos y electrolitos. Funciones endocrinas, inmunológicas, de filtración. También es un reservorio importante de sangre. Se describe que hasta el 10% del volumen sanguíneo en un paciente que esté con un volumen adecuado y que no esté en una situación de choque se encuentra localizado en la piel. Y también tiene una función de reparación. La piel tiene la capacidad de reparar en caso de que haya alguna lesión que la dañe. ¿Y qué cambios están asociados al envejecimiento? Hay factores extrínsecos y factores intrínsecos. Los factores extrínsecos son todos estos factores ambientales que tienen o sea, se van acumulando a lo largo de la edad de la persona, y por eso las personas mayores tienen un mayor efecto de ellos. El tabaquismo, el alcoholismo, la contaminación ambiental, la glucosilación y el estrés oxidativo, la radiación ultravioleta y el hipogonadismo, todos van a ir dañando la piel de manera progresiva, y en las personas mayores vamos a ver el acúmulo de este daño. Y también hay factores intrínsecos. Estos son los principalmente relacionados a la senescencia celular y alteraciones también en la composición de la dermis, que junto con los factores extrínsecos nos van a englobar estos cambios asociados.
Va a haber una disminución en la termorregulación y en las propiedades de termorresistencia de la piel. También va a haber una disminución en la firmeza, elasticidad y absorción de impactos por parte de la dermis. Va a haber una pérdida de las papilas dérmicas y aplanamiento de la unión dermoepidérmica. Y como mencionábamos, como la dermis es el que va a nutrir la epidermis, si se adelgaza esta unión y se vuelve plana, pues va a haber menos superficie de contacto entre ellas. Va a haber un adelgazamiento de la epidermis, una disminución en la secreción de las glándulas sebáceas y sudoríparas, y va a haber un aumento en el umbral del dolor de nuestros pacientes. ¿Y por qué todo esto es relevante para el tema de hoy? Pues bueno, la piel de las personas mayores se va a encontrar en mayor riesgo de desarrollar lesiones y a tener curaciones más lentas comparado con pacientes más jóvenes. Lo cual nos lleva ahora sí a las lesiones relacionadas con la dependencia. Poniendo un poco de perspectiva histórica en este tipo de lesiones, desde el 400 a.C., Hipócrates ya realizaba las primeras descripciones de lesiones por presión. Si bien él todavía no describía alguna etiología ni hipotetizaba por qué estaban presentes, sí se hacía ya un registro histórico de este tipo de lesiones en pacientes que tenían movilidad disminuida. En los 1500, Ambrosio Paré, el padre de la cirugía moderna, describe la presión como un mecanismo de lesión en pacientes y él hace la primera valoración de pacientes con lesiones por presión y también describe su tratamiento. En los 1800 tenemos dos teorías, una que expone Jean Charcot, un neurólogo importante, que atribuye erróneamente la teoría neurotrófica a las lesiones por presión. Él describe este tipo de lesiones en pacientes posterior a lesiones medulares y refería que era la falta de tropismo del nervio hacia la piel que generaba que ésta se ulcerara. Si bien hoy sabemos que este mecanismo no es la teología detrás de ella, sí dejó algunas de las descripciones más precisas para el momento de cómo se iban desarrollando, así como dibujos muy específicos de cómo son este tipo de lesiones. Jean Spallet, un histopatólogo, él ya propone la presión y la humedad como la causa de las lesiones relacionadas a la dependencia y pues fue un parteaguas en el entendimiento de cómo conceptualizamos estas lesiones. Para 1948 ya se empiezan a desarrollar los primeros mecanismos para poder prevenir el desarrollo de lesiones, principalmente por presión. Un grupo de científicos, Gardner y Anderson y Harrington, describen las primeras superficies especiales para el manejo de la presión. Ellos desarrollan colchones neumáticos para buscar distribuir la presión en los pacientes y también desarrollan este mecanismo que era una cama oscilatoria en la cual la cama se iba moviendo para buscar distribuir la presión del paciente y prevenir el desarrollo de lesiones. Uno de los parteaguas más grandes en el estudio y el conocimiento que tenemos sobre las lesiones relacionadas a la dependencia es el realizado por Doreen Norton y sus colaboradores, un grupo de enfermeros y un geriatra, que desarrollan la primera escala de valoración de riesgo, la escala de Norton. Ellos realizaron un estudio epidemiológico muy grande en el cual encontraron los factores de riesgo para el desarrollo de lesiones y ya hablaban de valorar el riesgo que tenían nuestros pacientes para poder adoptar nuestro manejo y poder prevenir que se desarrollaran. En 1970 se funda la National Pressure Ulcer Advisory Panel. Esta es una institución norteamericana que hoy tiene un nombre diferente, que es National Pressure Injury Advisory Panel, que también demuestra nuestro cambio en el entendimiento de este tipo de lesiones. Y pues fue la primera en su tipo que estaba específicamente dedicada a la prevención y el tratamiento de lesiones por presión. A partir de ella se han generado diferentes organizaciones a lo largo del mundo que tienen este objetivo. Y uno de los cambios más recientes que tenemos en respecto a este tema, en el 2014, García y sus colaboradores, un grupo de investigadores españoles, describen el modelo teórico de las lesiones relacionadas con la dependencia, que nos cambió también nuestro entendimiento respecto a este tipo de lesiones. Entonces, ¿cuál es el marco conceptual actual? ¿Cómo entendemos hoy en día las lesiones relacionadas con la dependencia? Hoy sabemos que no todo es presión. Si bien es uno de los mecanismos más importantes en el desarrollo de estas lesiones, no todas las lesiones van a ser propiamente por presión. El marco que propone García y sus colaboradores es el ver las lesiones relacionadas con la dependencia como una interacción entre tres principales fuerzas: la presión, la fricción y la humedad. Y también se hace énfasis que estos tres factores van a tener interacciones entre ellos para generar lesiones multifactoriales. Pero bueno, ya mencioné mucho las lesiones relacionadas con la dependencia, pero vamos ahora sí a ver exactamente qué son, cómo se describen y pues qué es lo que las va a caracterizar. Se define como el daño en la piel y o los tejidos subyacentes que afecta a personas con limitación o pérdida de la autonomía física, mental, intelectual o sensorial debido a la discapacidad, a la edad, a procesos o a enfermedades, por lo que van a requerir de ayuda para sus actividades básicas. Entonces, el concepto principal en este tipo de lesiones va a ser la dependencia. Son pacientes dependientes
y por lo tanto, si bien es mucho más frecuente en pacientes geriátricos, no es algo exclusivo de ellos. Pacientes que tengan discapacidad, pacientes que se encuentren por alguna situación aguda en un contexto de dependencia también van a estar en riesgo de desarrollarlos. Y ahora vamos a hablar por mecanismo cómo entendemos cada tipo de lesión. Las más típicas y las que conocemos, creo que todos estamos más familiarizados, son las lesiones por presión, son las primeras que se describieron en un contexto también histórico. Va a ser una lesión que está localizada en la piel y o el tejido subyacente, por lo general sobre una prominencia ósea, como el resultado de la presión o la presión en combinación con la fuerza de cizalla. En ocasiones también puede aparecer sobre tejidos blandos sometidos a presión externa por diferentes materiales o dispositivos clínicos. ¿Cuál es la fisiopatología detrás de estas lesiones? La presión sostenida va a generar una oclusión vascular, una oclusión de los capilares, que posteriormente nos va a llevar a una isquemia o una hipoperfusión. Va a haber un aumento en la permeabilidad de los capilares con posterior edema y necrosis tisular. Y si nosotros no rompemos esta presión sostenida, este va a ser un mecanismo que se va a estar perpetuando y que va a estar lesionando tanto la piel como los tejidos subcutáneos. Se han establecido como factores etiológicos tanto la presión como el cizallamiento. La presión es la fuerza que se ejerce de forma perpendicular sobre la piel y el cizallamiento también nos agrega un plano paralelo o tangencial, que también es hacia adentro, pero también con angulación. ¿Cómo se presentan clínicamente estas lesiones? Van a ser lesiones redondeadas o ovaladas. Se sitúan de forma perpendicular sobre una prominencia ósea y si además hay cizalla, la forma puede ser un poco más irregular y estar desplazada de la prominencia ósea. Algo importante que tener en cuenta en las lesiones por presión es que si bien la presión va a estar ejercida de la superficie sobre la cual se encuentra el paciente contra la piel, también la prominencia ósea como tal va a estar ejerciendo presión de adentro hacia afuera, hacia los tejidos celulares subcutáneos. Entonces, en este tipo de lesiones hay mecanismo top-down, o sea, de afuera hacia adentro, pero también hay un mecanismo de bottom-up, que es de afuera, de adentro hacia afuera. Entonces, a veces también puede haber lesiones profundas sin que nosotros nos percatemos de que ya haya una alteración cutánea como tal. Esta es una situación típica que nos podemos encontrar diariamente en el hospital. Es un paciente que está postrado, que nosotros elevamos la cabecera para que esté sentado y va a haber presión del sacro sobre la dermis y el tejido celular subcutáneo. De la superficie sobre la cual el paciente se encuentra sentado o acostado sobre la piel y pues bueno, como está en cierta angulación, no va a ser una fuerza completamente perpendicular. También aquí va a estar teniendo efecto la cizalla con una fuerza tangencial y vemos cómo la piel pues, puede no estar directamente colocada sobre la prominencia ósea cuando el paciente lo colocamos ya en un decúbito completo y puede estar ligeramente desplazada la lesión. ¿Cuáles son las zonas más frecuentemente afectadas? Va a depender en la posición en la cual se encuentra nuestro paciente la mayor parte del tiempo. Si nuestro paciente está en decúbito, pues básicamente es pensar en cuáles son las prominencias óseas que van a estar en contacto con la superficie. Occipital, escápulas, codos, sacro y coxis, talones y los dedos de los pies. Si nuestro paciente está en decúbito lateral, los pabellones auriculares, el acromio, las costillas, trocánteres, crestas ilíacas, cóndilos, tobillos. Maleolos tibiales y los dedos y el lateral de los pies. Aquí tenemos algunas imágenes que nos coloca de manera gráfica cuáles son las zonas donde hay mayor presión cuando tenemos al paciente en la posición. Muchas veces pensamos en la presión únicamente cuando nuestro paciente está acostado y una vez que lo sentamos o lo colocamos en una silla, nos olvidamos que también hay presión al momento de que el paciente está parte del tiempo sentado. Esto es más común en pacientes, por ejemplo, que están en silla de ruedas o que a veces tienen movilidad disminuida y los pacientes, bueno, los movilizamos, los movemos a una silla o a un descanset y los dejamos ahí por periodos prolongados de tiempo. Puede aparecer lesiones en occipito, en escápulas, codos, sacros y tuberosidades isquiáticas, subglúteo, hueco popliteo, talones. Y en el decúbito prono, que fue una posición que se utilizó, por ejemplo, mucho durante la pandemia de COVID-19, y los pacientes intubados a veces se requieren de pronar para mejorar su ventilación. Y pues nos cambia también dónde pueden haber este tipo de lesiones, sobre todo frente, pómulos, pabellones auriculares, los senos en las mujeres, los genitales, sobre todo en hombres, son zonas que también pueden generar lesiones por presión. Y como ya lo había mencionado desde su definición, no únicamente se generan por el contacto con la superficie, también dispositivos y sujeciones pueden generar lesiones por presión. Por ejemplo, en las fosas nasales o en las orejas en pacientes que tienen algún tipo de oxigenoterapia, la boca o la cara en pacientes intubados que tienen a lo mejor un tubo endotraqueal y que va a estar generando presión contra la comisura labial o contra la cara. Muñecas y tobillos, en ocasiones se colocan sujeciones mecánicas a los pacientes y se generan con mucha presión y está generando presión sobre la muñeca, el tobillo y el meato urinario, por ejemplo, en pacientes que son portadores de sonda Foley.
¿Cómo se van a clasificar? Se van a ir dividiendo por categoría. La categoría uno va a ser un eritema no blanqueable, la piel está intacta, pero el eritema no va a disminuir a la presión. Este color tiene que ser rojo, no se incluye el color púrpura o marrón, más adelante voy a hablar por qué. Y aquí tenemos unas imágenes para que quede un poquito más claro. Esta es una lesión categoría uno en región sacra y en la región de la cadera, y esta es una imagen pues ilustrativa para entender cómo, hasta qué profundidad está la lesión. La categoría 2, esta ya es una pérdida parcial del espesor de la dermis. Es una úlcera que ya está abierta, va a ser una profundidad poca y el lecho de la herida normalmente es de rojo a rosado. Aquí tenemos una en la lesión, una en la región de glútea. Y este es un muñón en un paciente postoperado de una amputación supracondilia que tenía una prótesis que estaba mal ajustada. Entonces, esta es una lesión por presión por dispositivo clínico. La categoría 3 es una pérdida total del espesor de la dermis. La grasa subcutánea puede ser visible, pero no hay tejido más profundo que se deba de visualizar. Y la categoría 4 va a haber una pérdida total ya del espesor de la dermis con una exposición del hueso, tendón o el músculo. Estas pueden ser visibles o pueden ser directamente palpables. A menudo también va a presentar cavitaciones y o tunelaciones. Y pues bueno, aquí podemos ver una imagen de región sacra en la región del talón. Y esta es la máxima profundidad que se clasifica por categoría. Tenemos también otras dos categorías adicionales, la lesión de tejidos profundos. Este va a ser un doble eritema. Tenemos, por ejemplo, este es un talón. Vemos un eritema pues nos haría pensar en una categoría uno. Sin embargo, vemos este segundo eritema que es de color más oscuro, como un púrpura, o puede ser también de color marrón, que nos habla que hay una lesión, una necrosis del tejido subcutáneo, aún sin que haya una pérdida de continuidad en la solución de la piel. Y esto es algo relevante porque estas úlceras, estas lesiones suelen evolucionar a úlceras profundas rápidas. Entonces, a veces, si no las podemos clasificar de manera inicial, podemos llegar a pensar que nuestro paciente tiene a lo mejor una categoría uno o que está muy inicial, y luego, ya que se pierda la continuidad de la piel, pues se va a poder visualizar la profundidad completa. Y finalmente las inclasificables o sin clasificar. Aquí la profundidad es desconocida porque la lesión está cubierta ya sea por escara o esfacelo. Generalmente son de una categoría 3 o 4. Esta es una categoría transitoria. Una vez que se realiza el desbridamiento, pues vamos a poder evidenciar la profundidad real de la lesión. Algo importante es que las categorías, una vez que nuestra lesión es de una categoría 4, por ejemplo, no retrocede. O sea, este no es un sistema de categorización en que podemos decir que ahora es categoría 3, 2 o 1. Podemos hablar de que la lesión está mejorando o está resolviéndose, pero no podemos cambiar la categoría. Esa sigue siendo una lesión grado 4. Pasando ahora a la humedad, el otro mecanismo detrás de las lesiones relacionadas con la dependencia. Estas van a ser lesiones localizadas en la piel que se presentan como inflamación o erosión causada por exposición prolongada a diferentes fuentes de humedad. Su fisiopatología es principalmente una dermatitis por contacto irritativa. El contacto prolongado con de algún fluido con la piel va a generar una alcalinización cutánea, una alteración en la capa dermolipídica y mayor susceptibilidad a fuerzas externas. Aquí podemos ver cómo una piel sana va a ser impermeable a sustancias tóxicas. Tenemos la barrera dermolipídica y las uniones intracelulares, pero una piel que ha estado expuesta a humedad constante, que ya se barrió la barrera dermolipídica y que las uniones intercelulares están dañadas, va a ser más susceptible a que diferentes agentes entren en contacto directo con ella y se genere irritación. El grado del daño va a ir directamente relacionado con el tiempo de exposición, la cantidad del fluido y la capacidad irritante del mismo. Clínicamente va a ser un eritema que no suele estar localizado cerca de subraminencias óseas. Puede haber erosiones y también puede estar sobreinfectado y puede acompañar de ardor, prurito o dolor. Son frecuentes donde la podemos encontrar. La más típica y la más común, y creo que todos conocemos, es la lesión asociada a la incontinencia. Va a estar en la zona perineal o genital y es por el contacto de la orina y heces con la piel del paciente. Sin embargo, no es la única, hay diferentes. También hay intertriginosa por la humedad que se genera por el contacto de dos superficies opuestas de la piel entre sí. Esta comúnmente se va a sobreinfectar por bacterias y típicamente por hongos, por ejemplo, el pliegue submamario. En pacientes que tienen un panículo adiposo importante también pueden generar dermatitis intertriginosa en esta región. Hay dermatitis perilesional asociada a exudado cuando tenemos alguna lesión por alguna otra fisiopatología que va a estar generando exudado y en contacto humedad la piel perilesional, pues eso también es una dermatitis, una lesión asociada a la humedad. También en contacto con algún exudado por alguna otra patología.
dermatitis periestomal por el contacto de fluentes de pacientes que tienen estomas, y aquí tenemos la estoma y cómo la piel alrededor pues está lesionada por la humedad, y por saliva o mucosidad, que puede ser tanto por saliva en la comisura de los labios, también alrededor de la nariz, en pacientes que no pueden limpiarse las secreciones nasales. Y ya pasando al último mecanismo, la fricción, son lesiones localizadas en la piel que se provocan por fuerza derivada del roce o fricción entre la piel del paciente y alguna otra superficie paralela que en contacto con él se mueven en sentido contrario. Estas no van a generar una oclusión vascular, no va a haber isquemia propiamente del tejido, pero la fricción va a hacer que se genere energía calorífica que va a hacer una lesión en la piel. Normalmente el plano va a ser pues el paciente con la superficie sobre la cual se encuentra, pero también hay asociada a dispositivos clínicos. Clínicamente van a presentarse en tres modalidades: el eritema en forma lineal, que va a normalmente seguir en la zona de desplazamiento. Por ejemplo, este es un paciente que se desplazó sobre otra superficie y nos queda el eritema en la región en la cual se friccionó. También puede haber flictenas con vesículas ampollas dependiendo del tamaño. Esta, por ejemplo, es una flictena que se desarrolló por fricción de un paciente que era portador de sonda Foley y que no estaba bien sujeta a la piel y estuvo friccionando la piel por movilizarse. Y finalmente una úlcera cuando la flictena o la ampolla se termina rompiendo. ¿Cuáles son las zonas más frecuentemente afectadas? Principalmente espalda, glúteos, sacro, malleolos y talones. Estas son dos situaciones clínicas frecuentes para que nos ayude un poquito a conceptualizar cómo se va generando. Por ejemplo, supongamos que tenemos a nuestro paciente que está acostado y lo tenemos con la cabecera ligeramente levantada. Entonces, es muy frecuente que los pacientes se vayan resbalando y resbalando si no colocamos un reposapiés que los mantenga en su posición. Entonces va a estar friccionándose la espalda, los glúteos, los talones conforme se va resbalando. Entonces, a veces nosotros lo encontramos ya resbalado y decimos, bueno, vamos a regresarlo a su lugar. Lo movemos y lo vamos arrastrando sobre la cama. Entonces, se genera la fricción como el paciente se está moviendo, tanto también nuestra movilización si no lo hacemos de manera adecuada. Y si bien nosotros conceptualizamos las lesiones por sus diferentes etiologías, sabemos que en realidad todos estos factores van a estar involucrados entre sí y la mayoría de las lesiones relacionadas con la dependencia van a tener dos o más de estas fuerzas interactuando entre sí. Y la mayoría van a ser una lesión multicausal. Supongamos, por ejemplo, otra vez nuestro paciente que está postrado, que está acostado, lo tenemos con la cabecera elevada, va a haber presión y cizalla al momento de que él esté acostado por tiempo prolongado, va a haber fricción mientras él se vaya resbalando dentro de la cama y nosotros lo vayamos reposicionando. Y si también usa pañal, va a estar en contacto con la humedad de sus heces y de su orina. Entonces, pues no podemos así categóricamente hablar de que es una lesión por presión, por humedad o por fricción, pero sabemos que es multicausal y que todos estos factores están involucrados y que son factores que tenemos que tratar. Entonces, ya que hablamos de los diferentes mecanismos detrás de las lesiones relacionadas con la dependencia y que ya las conocemos todas, vamos a ver qué podemos hacer nosotros como doctores, como parte del equipo en salud, para prevenir su desarrollo. Nuestras estrategias preventivas las vamos a categorizar en cuatro principales: valoración del riesgo, vigilancia de la piel, control de los factores etiológicos y control de los factores coadyuvantes. La valoración de riesgo se tiene que realizar desde el primer contacto con el paciente, si nosotros lo estamos viendo en el hospital, por ejemplo, cuando el paciente ingresa, y también se debe reevaluar cada vez que haya un cambio en el estado clínico. Supongamos que nuestro paciente pues ingresó y ya le hicimos nuestra valoración de riesgo. Tiene una evolución tórpida y termina a lo mejor intubado. Bueno, ese ya es otro paciente totalmente diferente con un riesgo de lesiones diferente, porque ya lo tenemos a lo mejor sedado, ya no está movilizándose, demás. Entonces tenemos que revalorar cada vez que la situación clínica de nuestro paciente cambie. Se recomienda utilizar un instrumento de valoración estandarizado y interpretar sus resultados utilizando el juicio clínico. ¿Qué factores de riesgo existen en el desarrollo de las lesiones relacionadas con la dependencia? Las enfermedades agudas y crónicas, una alteración en el nivel de conciencia, ya sea aguda o crónica también, pacientes con movilidad limitada, pacientes con sensibilidad alterada, enfermedades vasculares. La propia edad se considera un factor de riesgo por los cambios cutáneos asociados al envejecimiento que ya platicamos. Hidratación y nutrición, cuál es el estado de nutrición y hidratación de mi paciente y su historia previa. Un paciente que ya tenga historia de haber desarrollado lesiones relacionadas a la dependencia está en mayor riesgo de volverlas a presentar. Hay múltiples escalas que se utilizan para valorar esto. Ya saben que a los geriatras les encantan las escalas. Entonces, la escala de Braden es de las más recomendadas y más validadas y
va a contemplar 6 parámetros: la percepción sensorial, la exposición a la humedad, actividad, movilidad, nutrición, roce y cizalla. Cada uno de ellos va a puntuarse desde un 4 a pacientes con el menor riesgo hacia un 1 con el mayor riesgo. Si bien esta es una escala que se desarrolló específicamente para lesiones por presión, si vemos cuáles son los ítems que incluye, hablamos también de exposición a la humedad y del roce y cizalla. Entonces, dentro de ella también están los mecanismos detrás de las otras lesiones relacionadas a la dependencia. No es el punto de esta sesión que nosotros aprendamos, o sea, no es un curso para saber cómo utilizar Braden. Lo que sí quiero que se lleven es que hay una definición operacional específica para cada uno de los elementos y también cómo se va a puntuar. Esto para que la valoración sea lo más objetiva posible y que se disminuya la variabilidad entre cada una de las personas que valora al paciente. Entonces lo podemos revisar si tienen curiosidad al final de la sesión. La vigilancia de la piel. Es importante que todos nuestros pacientes estemos vigilando cuál es su estado de la piel para saber si hay algún riesgo o si estamos viendo que ya está desarrollando lesiones relacionadas a la dependencia. Se debe realizar al ingreso del paciente como parte de cada valoración de riesgo. También se recomienda que sea con regularidad y esto con el apoyo del equipo de enfermería, idealmente diario o al momento de que nosotros aseamos al paciente, o sea que el equipo médico hace aseo del paciente y antes de dar el alta al paciente. También tenemos que nosotros documentar si nuestro paciente se egresa con algún tipo de lesión relacionada a la dependencia, sobre todo si el paciente pues llegó sin ellas, ¿no? Entonces la familia tiene que estar enterada y también el paciente de en qué condiciones se va. Zonas que no se deben de escapar, o sea, estas son las regiones que siempre debemos de buscar de manera intencionada: prominencias óseas, zonas que estén expuestas a humedad, zonas sometidas a fuerzas tangenciales, zonas con dispositivos clínicos y zonas donde nosotros ya sepamos que previamente había una lesión relacionada a la dependencia. Pasando al control etiológico, ahora sí vamos a ver qué podemos hacer directamente para prevenir la etiología de estas lesiones. Comenzando por la presión, una de las medidas que pues más conocemos y que a lo mejor hemos escuchado o hemos tratado de implementar la mayoría son los cambios posturales. Las guías nos recomiendan realizarlo en todos los pacientes que se cataloguen como de riesgo y seguir un horario individualizado. No existe evidencia actualmente sobre algún intervalo óptimo que nosotros debamos de seguir en cuanto a qué tan frecuente deben ser estos cambios. Se recomienda individualizar. Las recomendaciones van desde 2 en los pacientes de alto riesgo hasta 6 en los pacientes de menor riesgo. Y la idea es buscar la máxima redistribución de la presión. Este es un metaanálisis que se realizó en el 2020 que buscaba ver específicamente la intervención de reposicionamiento en los pacientes con riesgo de lesiones por presión. Se identificaron 305 estudios que abordaban este tema. Sin embargo, este es un problema muy frecuente en los estudios respecto a las lesiones relacionadas a la dependencia. La mayoría de los estudios tienen baja calidad y bajo poder estadístico. Son estudios con grupos pequeños, que no están aleatorizados, que no tienen ciego. Entonces, si bien sabemos que estas intervenciones tienen efectividad por observación, no hay mucha evidencia concluyente de que las intervenciones por individual vayan a disminuir el riesgo de que nuestro paciente desarrolle lesiones. Al final, únicamente 8 estudios cumplieron criterios de inclusión. Ah, No sé si alguien tenga su así que micrófono vamos a hablar. que me puedan apoyar. Creo que ya, muchas gracias. Entonces, al final, únicamente 8 estudios cumplieron criterios de inclusión en este metaanálisis y la conclusión a la que se le llegó es que actualmente no se pueden hacer recomendaciones respecto a cuál es la posición óptima que debe tener nuestro paciente o con qué frecuencia se debe de estar reposicionando. Estas son algunas de las posiciones que nos recomiendan las guías de qué podemos hacer para tratar de distribuir la presión y disminuir el riesgo de que se desarrollen lesiones. En el decúbito supino se recomienda colocar una almohada a nivel de la cabeza, colocar una almohada también en la región lumbar, colocar una almohada a nivel de las rodillas para evitar la hiperextensión de las piernas, a nivel de la tibia, y también colocar un reposapiés para evitar la hiperextensión del pie. Esto con el fin de que se distribuya de manera más homogénea la presión. Cuando el paciente lo vamos a colocar en decúbito lateral, igualmente se recomienda colocar una almohada a nivel de la cabeza, una a nivel de la espalda para poder mantener la posición. Se recomienda una almohada por debajo del brazo que está por encima, esto para reducir la rotación interna excesiva del brazo y que esto genere dolor. Y también disminuir la presión en el contacto de ambas piernas, porque también hay lesiones por presión por el contacto de una pierna sobre la otra, o también puede haber lesiones por humedad por el contacto de la piel entre ambas.
Y en los hombres, pues es común las lesiones en genitales. Entonces también para prevenir las lesiones en esta zona. Y en los pacientes que están sentados, también se recomienda colocar una almohada a nivel de la región lumbar para evitar la presión constante a nivel de la espalda alta y asegurarnos de que los pies estén posicionados sobre el piso. Si no alcanza nuestro paciente, colocar un reposapiés para que esté totalmente apoyado y evitar que se esté resbalando y friccionando. Pasando a las superficies especiales para el manejo de la presión, este también va dirigido para disminuir la presión como etiología de las lesiones. Hay de dos tipos, está el soporte reactivo y el soporte activo. El reactivo va a cambiar su distribución de la carga solo en respuesta de las cargas aplicadas. Entonces, esto es algo importante que entender. Los colchones, aquí entran los colchones neumáticos, los colchones de espuma, de algún otro gas. Hay en su modalidad de colchón y cojín, de baja pérdida de aire y de aire fluidificado. Y lo relevante de este tipo de superficies que son reactivas es que si nuestro paciente no tiene la capacidad de moverse nada, no va a cambiar mucho la distribución de la presión, porque para que los colchones vayan redistribuyendo la fuerza se ocupa algo de movilidad para que la forma en la que se está presionando el aire cambie y se pueda mover. Entonces, si bien son útiles y nos sirven sobre todo en pacientes con riesgo bajo o riesgo moderado, no podemos únicamente colocar un colchón neumático y asumir que la fuerza se va a redistribuir si nosotros no estamos cambiando de posición o nuestro paciente no tiene la capacidad de él moverse, aunque sea un poco, para ayudar también a que se redistribuya la fuerza. Y tenemos también el soporte activo. Estos van a cambiar así activamente la carga con o sin respuesta a fuerzas aplicadas. Aquí tenemos un colchón de presión alterna, que son los soportes activos, y cada uno de estas divisiones se va a ir inflando y desinflando en intervalos coordinados. Y esto sí, independientemente de si nuestro paciente se está moviendo o no, va a haber un cambio en la distribución de la presión por el irse inflando y desinflando de manera coordinada. Este se recomienda principalmente en pacientes con riesgo de moderado a alto, pacientes que ya no tienen la capacidad de movilizarse nada y en general, pues bueno. Su modalidad de cojín, esto es algo que muchas veces tampoco pensamos. A veces tenemos pacientes que son usuarios de silla de ruedas, que todo el día están sentados, o incluso pacientes que disfrutan de estar sentados, o sea, que no están acostados mucho tiempo, pero también tienen la movilidad muy disminuida, la sensibilidad alterada, o sea, que son pacientes de riesgo. Entonces, hay colchones, hay superficies también en su modalidad de cojín para este contexto clínico, también de diferentes tipos. También, estos son sobre todo reactivos. Algo importante, no se recomienda utilizar flotadores ni rodetes. Esto es algo que a veces los pacientes hacen por su propia iniciativa para buscar su comodidad, pero la evidencia actual nos indica de que esto aumenta en realidad y disminuir la presión, o sea, la va a concentrar en la zona del flotador o del rodete y además también va a generar congestión venosa y eso también pues nos va a generar aumento de la incidencia de lesiones. Entonces se deben de buscar superficies que ya tengan evidencia como estos colchones, estos cojines de aire. Este es un metaanálisis que se realizó en el 2018 específicamente para buscar si el uso de superficies especiales prevenían el desarrollo de lesiones por presión. Se identificaron 2.816 estudios. Nuevamente, múltiples fueron excluidos por la baja calidad y poder estadístico de las pruebas. Al final, únicamente 65 cumplieron criterios de inclusión y se llegó a la conclusión de que existe evidencia de que estas superficies reducen el riesgo de úlceras en comparación con los colchones estándar. Algo que también se encontró en este metaanálisis me parece relevante es que también muchos pacientes los encontraron incómodos. Entonces, eso es algo que tomar en cuenta, que si bien nos sirven, son útiles y es la práctica que se debe de realizar, también hay que hablar con el paciente y con la familia de que pues pueden llegar a ser molestos, pueden generar que el paciente se siente inestable en su cama o puede llegar a ser incómodo que al momento de que se movilice se redistribuya la presión. Es una conversación que se tiene que tener tanto con pacientes como con familiares. Los usos de apósitos con fines preventivos también es otra manera de controlar la etiología detrás de estas lesiones. Debemos de buscar que sea adecuada para la localización en la cual se encuentra y debe de cubrir tanto la zona de riesgo como un margen de 2 centímetros. Hay diferentes materiales, los más estudiados son las espumas de silicono o poliuretano suave que van a tener mayor efecto sobre la presión y también los hidrocoloides con mayor efecto sobre la fricción. Este es un ejemplo de un apósito de espuma que está pensado para colocarse sobre los talones. Este es un apósito de hidrocoloide que está pensado para colocarse sobre la región pues glútea y de sacra. Y este es un apósito hidrocoloide que está colocado por debajo de un paciente que tiene un dispositivo clínico por traqueostomía. Entonces también nunca olvidar que los dispositivos clínicos
son una fuente de lesiones relacionadas a la dependencia. Este metaanálisis se realizó en el 2018 que buscaba investigar específicamente el uso de apósitos y de agentes tópicos de manera preventiva. Entonces, pues muchas veces se utilizan en el tratamiento, pero también tienen un rol en la prevención. Se identificaron 502 estudios, al final únicamente 18 cumplieron criterios de inclusión y la conclusión a la que se llegó es que pueden reducir la incidencia de lesiones por presión en cualquier categoría. Sin embargo, hay bajo nivel de certeza por el poco poder estadístico de los estudios que incluyeron. La humedad es el factor importante también. Se debe de evitar el contacto de la piel con los fluidos orgánicos. Indispensable la limpieza pronta y adecuada de la piel. Se pueden aplicar también productos tópicos como emolientes que van a reemplazar la barrera dermolipídica o oclusivos que forman una barrera que impide que el agua penetre. Sin embargo, pues la limpieza va a ser el pilar en el tratamiento del control de la humedad. Este es un programa estructurado del cuidado de la piel que recomiendan las guías. Lo principal va a ser la limpieza, como les había mencionado. Debe ser suave, no se debe de frotar de manera fuerte la piel porque también esto nos va a generar fricción y va a dañar la piel. Usar productos no irritantes, puede usarse agua o jabón, sustituto de jabón, o hay también químicos especializados. Proteger la piel con un oclusivo mientras esté todavía el agente que está generando el riesgo, como las heces, la orina o algún otro fluido. Y idealmente, si se controla la etiología detrás, pasar a la hidratación de la piel con algún emoliente para que ésta vuelva a recuperar su barrera dermolipídica. Y finalmente la fricción, lo principal va a ser evitar movimientos que pues friccionen la piel al paciente sobre la superficie. Al momento de que nosotros movemos a un paciente, hay que evitar el arrastre. O sea, el paciente no debe de arrastrar sobre la cama, nosotros debemos de levantarlo y reposicionarlo. Incluso hay dispositivos específicos diseñados para esto que nos ayudan a levantar al paciente y poderlo mover hacia algún otro lugar sin que se friccione. También hay que evitar elevar la cabecera de la cama más de 30 grados. Esto porque si lo colocamos entre 30 y 90, nuestro paciente va a estarse deslizando y friccionándose. Y en caso de que esté en una cama o en la silla, colocar un reposapiés para evitar que nuestro paciente se esté deslizando hacia el piso. En el control de los factores coadyuvantes, la nutrición va a ser uno de los más importantes. Todo paciente que ingresa al hospital también tiene que tener un cribado nutricional. Las guías específicamente de lesiones por presión nos recomiendan la escala Mini Nutritional Assessment y en todo paciente que tenga riesgo de malnutrición, que nos dé para malnutrición o que tenga riesgo de lesiones relacionadas a la dependencia, se debe de interconsultar al servicio de nutrición para que haga una valoración más completa. Estas son algunas metas de nutrición que nos recomiendan. Sin embargo, pues hay que individualizar y va a depender del contexto clínico del paciente. Se recomienda un aporte calórico de entre 30 y 35 kilocalorías kilogramo día, aporte proteico de 1.25 a 1.5 gramos kilogramo día y una hidratación de 1 mililitro kilocaloría día. No se recomienda que se administren vitaminas y minerales. Se ha investigado el uso de zinc, vitamina C de manera rutinaria, a menos de que se documente que haya deficiencia, si no, no utilizar. Y pues bueno, no podemos esperar que nuestro paciente tenga una piel sana si no tenemos controladas sus comorbilidades o si tenemos un paciente que está aguda y gravemente enfermo. Entonces, controlar el estado clínico general del paciente también nos va a ayudar a prevenir lesiones. Ahora, ¿son todas las lesiones relacionadas a la dependencia prevenible? Pues sí existe el concepto de lesiones inevitables, que son aquellas que a pesar de que se realizó todo lo que se debe de hacer para prevenirlas, se realice, se genere. Pero es algo importante en la definición, que tienen que ser un paciente que ya se evaluó el riesgo y se previno. Entonces, sí está el concepto de falla cutáneo, que es cuando el paciente que tiene múltiples factores de riesgo, que está en una situación de hipoperfusión, hipoxemia, inflamación, aumento de la permeabilidad vascular o edema, esto invariablemente va a generar una disrupción de la barrera de la piel y va a haber una falla cutánea con posterior pérdida de la continuidad y la aparición de una lesión. Entonces, sí hay falla cutánea, sí hay lesiones que son inevitables. Dependiendo del contexto, se habla que desde menos del 5% son inevitables hasta un 33% en la terapia intensiva, pero no puedo enfatizar de más que esto solo aplica si ya se hicieron las intervenciones pertinentes y se realizaron todas las medidas preventivas. Entonces, ya tenemos un paciente que valoramos el riesgo, se hicieron las medidas, fracasaron o a veces pues simplemente no se realizaron. ¿Qué hacer con la lesión como tal? Siempre hacer una historia clínica completa, cuánto tiempo lleva la lesión, ya había tenido lesiones previas, caracterizarla adecuadamente y qué condiciones clínicas tiene mi paciente. Cuando hablamos de la lesión, tenemos que ver en qué sitio está, su tamaño, describir los bordes, describir el lecho, su profundidad y la piel prelesional. Esta es una manera sencilla de ver el lecho de la herida y saber qué tejido se encuentra.
Si nuestro lecho es negro, debemos de pensar que estamos ante tejido necrótico o una escara, que esta es pues piel muerta literal. Si nuestro lecho es amarillo, probablemente estamos ante un esfacelo, que este es debris celular y de bacterias, también es tejido necrótico. El tejido rojo o de granulación, así es como nosotros queremos que se vean nuestras lesiones. Esta es una lesión que va a cerrar, es un tejido limpio en el cual, sobre el cual puede crecer epitelio. Y la lesión rosada, que es una piel que ya está reepitelizando. El tratamiento, citando a Ambrosio Paré, que lo decía ya en los 1500, si no es eliminada la causa, la úlcera no podrá cerrar. Por más que nosotros hagamos curaciones, lo coloquemos apósitos, hagamos mil y un cosas, si no estamos tratando la etiología detrás, nuestra úlcera jamás va a cerrar. Entonces, el principal tratamiento va a ser optimizar e intensificar todas estas medidas que ya hablamos en la prevención, ahora con fines terapéuticos, reducir la presión, reducir la humedad, reducir la fricción. Y ya hablando de los cuidados propiamente de la lesión, hay una mnemotecnia que se encuentra en la mayoría de los textos que hablan sobre cuidado de heridas, DIME, también está su variante DIME. La T es de tissue, que nos va a hablar del desbridamiento, por eso a veces lo ponen como DIME también. La I de infección, la M de moisture o humedad, y la E de edges o bordes de la lesión. El desbridamiento es indispensable en todas las úlceras que nosotros encontremos. Hay inicial y de mantenimiento. Primero hay que eliminar todo el tejido necrótico evidente y la carga bacteriana excesiva. Y una vez que ya se hizo el desbridamiento inicial, hacer que la lesión siempre tenga características para que favorezca que cicatrice. Hay diferentes tipos. El quirúrgico es el que se realiza con objetos punzocortantes, como por ejemplo un bisturí. El mecánico también es que nosotros físicamente lo estemos retirando, pero no se va a utilizar objetos punzocortantes. Esta puede ser, por ejemplo, alguna gasita o con agua. El desbridamiento enzimático, se venden productos en geles que tienen enzimas que nos van a ayudar a degradar el tejido necrótico. El autolítico, que es dejar que el propio exudado de la herida, que tiene enzimas, nos ayude a desbridar. Y el biológico, en el cual, si bien no tenemos mucho acceso, sí está disponible aquí en México el uso de larvas medicinales para que nos ayuden a quitar tejido necrótico en las lesiones. Entonces, ¿qué vamos a desbridar? ¿Qué tejido sí o sí se debe de desbridar? El esfacelo se desbrida, las escaras húmedas se desbridan, y las escaras secas si se sospecha de infección. ¿Qué tejidos no se van a desbridar? El tejido de granulación, este lo dejamos así como está. A veces ahí vemos a nosotros mismos o a un estudiante que está quitando tejido de granulación porque lo ve rojo. Esto se necesita para que la herida cierre. Y las escaras secas estables sin sospecha de infección. Y este le pongo un asterisco porque en el momento de que sospechemos de infección o que esta escara esté húmeda, también se debe de desbridar. El único que bajo ningún contexto se retira es el tejido de granulación. Pasando a la ira infección, cuando se sospecha de infección, si a nuestro paciente no vemos que esté con tendencia a la cicatrización en 2 semanas de estarlo en tratamiento, hay que sospechar que está infectado. Si hay un aumento del tamaño, la profundidad, el calor o el dolor. Si hay mucho tejido necrótico, de granulación friable también, que nuestro tejido de granulación esté sangrante, muy rojo. Si hay túneles en la herida, también hay que asumir que está infectada y cambios en la naturaleza del exudado o mal olor. Si además hay datos sistémicos de infección, pues debemos de considerar que se trata ya de una infección diseminada. Dependiendo de si es una infección local o sistémica, debemos de también el tratamiento, si va a ser tópico o si va a ser pues sistémico. Los cultivos hay que interpretarlos con cautela. Todas las úlceras van a estar colonizadas, o sea, todo exudado, toda lesión que nosotros le pongamos un hisopado, van a reportar algo. Se recomienda usar la técnica de Levin, que es colocar un hisopo y rotarlo hasta extraer fluido de la herida para que este tenga más específico. Y sin embargo, incluso en este contexto tenemos que interpretarlo con cautela. Hablando de la humedad, aquí es donde sí van a tener un rol los apósitos. Vamos a utilizarlos dependiendo del tamaño, la carga bacteriana, la humedad, el exudado, el hecho de la herida, la piel perilesional y el dolor. No hay evidencia de que algún apósito sea mejor que otro y eso es porque también tienen indicaciones específicas. Muchas veces pensamos, póngale un parche y le ponemos el primero que encontramos y creemos que porque la herida está cubierta ya estamos dando un tratamiento adecuado. Sin embargo, hay diferentes tipos de apósitos con indicaciones específicas. No es la finalidad que los conozcamos todos ni abordar mucho en ellos, pero sí conocer que, por ejemplo, las espumas, que es de los más accesibles que tenemos, tienen una gran cantidad de absorción de exudado, también nos van a ayudar a reducir la presión, entonces se utilizan en úlceras que tienen exudado abundante. Los hidrocoloides también tienen capacidad de absorción y también tienen un rol en el disminuir la fricción. Se usa en úlceras con un exudado de leve a moderado.
Los semipermeables, estos muchas veces se utilizan como un apósito secundario. Van a ser impermeables a líquidos, pero permeables a vapor y a gas, y son transparentes, entonces pueden utilizarse en heridas que exudan muy poco o que estamos buscando un desgridamiento autolíquico, o si tenemos un apósito primario y se coloca este por encima. Los alginatos tienen gran capacidad de absorción y también tienen propiedades hemostáticas, ideales para úlceras con un exudado abundante o sangrantes. Y los hidrogeles pues nos permiten hidratar las úlceras, sobre todo en lesiones que tienen un exudado mínimo y que están muy secas. Y también hay apósitos que están impregnados con un antimicrobiano, como plata o yodo, y van a tener las características del apósito original y tienen este extra de que también sirven para úlceras con alta carga bacteriana o infección local. Y finalmente los bordes, debemos de ir valorando que nuestra lesión vaya pues cerrando, ¿no? A veces únicamente las estamos viendo y ahí a ojo de buen cubero decimos, se ve más pequeña o se ve más grande. Idealmente hay que medirlas, hay que asegurarnos de cuál es la medida de la lesión. Y esta es una escala que está estandarizada, se llama PUSH, Pressure Ulcer Scale for Healing, que nos considera tanto el área como el exudado y el tipo de tejido. No hay un punto de corte de decir, tiene que bajar tantos puntos en mi escala para hablar de que está mejorando, pero sí tenemos que ver una progresión hacia mejoría. El control del dolor también es indispensable. Todo paciente que tiene una lesión se debe de asumir que duele. Incluso si nuestro paciente no verbaliza o no puede exteriorizar, hay otras maneras de valorar dolor, pero sí no podemos tener una lesión grado 4 y tener a nuestro paciente sin analgesia porque al pareciera que no le duele. Hay que asumir que duele y valorar verdaderamente bien el dolor. Y ya para finalizar, la adecuación del esfuerzo terapéutico y cuidados al final de la vida, pues la cicatrización de las heridas en un contexto paliativo puede ser inalcanzable y en ocasiones el control de los síntomas relacionados con esta puede mejorar o preservar la calidad de vida de nuestros pacientes. Hablando primero de prevención, no porque nuestro paciente esté en mayor riesgo de desarrollar las lesiones y esté al final de la vida, tiene que desarrollarlas de manera forzosa. Este es un diálogo que se tiene que tener con la familia y pues sí hay que adecuar la frecuencia de los cambios de posición, la frecuencia de los recambios de apósito y las metas de nutrición que tenga nuestro paciente. A lo mejor ya no los vamos a estar cambiando de posición cada 2 horas porque duele o cambiando el apósito cada 2 días porque duele, pero sí hay que tener esa plática con el paciente y con la familia de que si nosotros reducimos las medidas preventivas, va a aumentar su riesgo de generarlas y que sea un acuerdo entre ambos. Se debe de buscar el bienestar psicológico. Muchas veces la presencia de una lesión puede generar estrés y ansiedad por sí mismo para el paciente o la familia y debemos de asegurarnos de que tenga el acompañamiento necesario. El control del dolor, que ya enfaticé previamente, también siempre buscar que, por ejemplo, momentos que generen dolor, como el cambio de apósito o el por reposicionarlos, se puede optar por algún analgésico de acción corta para rescatar a nuestro paciente previo a que realicemos la acción que sabemos que va a generar dolor. Y cuidados propiamente de la lesión, las dos principales quejas son el olor y el exudado. En cuanto al olor, la limpieza de la herida es fundamental. A veces no se va a lograr hacer con la frecuencia ideal por el contexto del paciente. También el metronidazol tópico ha demostrado que disminuye el olor en las lesiones y esto es algo que podemos incluso hacer nosotros. El propio metronidazol intravenoso se puede colocar sobre la lesión o en el apósito. Incluso nos hablan de moler metronidazol bioral y ponerlo sobre la lesión para disminuir el olor. Y también aceites esenciales pueden enmascarar el olor de la lesión. Y finalmente el exudado, pues utilizar apósitos absorbentes. Y por eso es importante conocer los tipos de apósitos y qué propiedades nos van a brindar. Por ejemplo, no vamos a ponerle un hidrocoloide si estamos buscando no hacer recambios frecuentes. A lo mejor lo ideal en ese caso sería una espuma o un alginato, que sabemos que tienen gran capacidad absortiva y los podemos dejar ahí a lo mejor unos 3 días, 4 días, para evitar estar haciendo recambios frecuentes. Ya para finalizar, algunos mensajes finales por los que quiero que se lleven de esta sesión. La prevención de las lesiones relacionadas a la dependencia es un derecho universal. En la Declaración de Río de Janeiro de octubre del 2011 se define la prevención de las úlceras por presión como un derecho de los pacientes. Entonces nosotros tenemos el compromiso de prevenirlas y no es un punto de buena práctica, no es una recomendación, es negligencia el no aplicar medidas preventivas de este tipo de lesiones y estamos vulnerando los derechos humanos de nuestros pacientes. La prevención también es multifactorial. No se vale implementar únicamente una medida y no las demás. No podemos colocar un colchón neumático y ya hacerle check a la prevención. No podemos nada más indicar cambio de posiciones y check a la prevención. O sea, tenemos que hacer todas estas medidas completas. Como ya había mencionado, por individual, no tienen mucha evidencia, al menos científica, de que funcione, pero en programas estandarizados sí se ha visto reducción en la incidencia de las lesiones.
Su tratamiento también va a ser multifactorial. A veces únicamente les ponemos una gasa y asumimos que ya le estamos tratando, o bueno, ya está en el listado de curaciones y ya se está tratando. Tenemos que abordar la causa y buscar todos estos puntos en el tratamiento de nuestra lesión. Y también saber que no todos los pacientes son iguales. En ocasiones, todas estas medidas pueden llegar a ser muy intensas, molestas, incómodas, y en el contexto de un paciente con una sobrevida corta, hablar de curar una lesión por presión, por humedad o por fricción puede ser algo inalcanzable, y debemos de hablar con el paciente y con la familia respecto a la adecuación del esfuerzo terapéutico sin dejar de realizar intervenciones adecuadas. Pues muchas gracias a todos por su atención durante esta sesión. Esta es alguna de la bibliografía que se revisó durante la preparación de este tema y quedo abierto a sus comentarios o preguntas. Muchas gracias.